Bueno, muy Bueno, bien, ¿eh? Estamos hoy, digamos que con el hilo conductor, que es habitual en el programa, el hilo conductor de ir analizando distintos aspectos de este complejo organismo que es una república, que es el Estado de Derecho además, y que es la democracia. ¿Cómo se conjugan? A pesar de que muchos historiadores y politólogos no son tan pacíficos en ese tema, y yo en su momento voy a desprenderme con algún artículo vinculado al respecto, porque muchas veces mezclan conceptos como filosofía liberal con república, o contraponen republicanismo a liberalismo, o por ejemplo, república y democracia, y no tienen nada que ver. La república es un sistema de gobierno, y ese sistema de gobierno que se concibió, ya Platón escribió la república, y lo concebían aquellas antiguas polis griegas en Atenas, incluso estaban los atenienses que pretendían crear una especie de federación de polis. Pero ¿qué significa la república? Significa esa organización de gobierno, instaurar un gobierno, es decir, una comunidad organizada, eso quiere decir polis, un pueblo organizado en una comunidad política que, bueno, plantea reglas de conducta en común para proteger ¿qué? El bien común, para proteger el bien público. Y hay tres categorías claves para entender cómo se estructura una república, si me permite el profesor, porque quiero introducir el tema con esto. Esto lo tengo en este libro de Pablo Ney Ferreira, es un politólogo uruguayo que después hizo maestrías en España, breve antología del pensamiento político republicano, con un prólogo de Adriana Marrero, interesante libro, yo se lo recomiendo, profesor, este libro muy interesante. Es un lo conocí mucho compendio, lo conocí mucho a Pablo Ney, ah, que falleció el año pasado, falleció el año pasado. con Bueno, 50 y pocos años, muy joven. acá no figura en el libro ese dato, claro, claro. Y después él tiene otro libro que es también muy interesante, se llama ¿Qué es el republicanismo? Entonces, yo quería leer esto. Dice, no debemos olvidar tampoco el crucial papel que tenía la oratoria en aquellas épocas griegas, ¿no? Tanto como género y como herramienta política, en el desarrollo cívico de Atenas, y por lo tanto en la difusión de la actuación cívica y docente de los famosos maestros de la doxa. Es decir, la doxa venía a ser algo así como el arte de la interpretación, el arte de la argumentación, lo argumentativo e interpretativo, que va a dar lugar a lo que va a ser después la práctica parlamentaria, ¿no? La capacidad de la oratoria en cuanto a la argumentación e interpretación de un proyecto de ley o de una forma de concebir el país en determinado aspecto. Y hay tres términos fundamentales que hasta la fecha los tenemos y son, digamos que, los principios cardinales fundamentales de una república. El principio de igualdad ante la ley, que es la isonomía, ¿no? Isonomía es técnicamente el término que utilizaban los demócratas griegos para referirse a la igualdad ante la ley, de la que disfrutaban todos los ciudadanos democráticos de las diferentes polis griegas. Está la isegoría también. ¿Qué significa? La igualdad en el uso de la palabra en las asambleas democráticas. Hoy lo vemos en el Parlamento. Diputado tiene 45 minutos para hablar, y el otro igual, y el otro igual, y tiene para interrumpir usted tanto, ¿no? La igualdad en el uso de la palabra, al mismo tiempo cada uno. Y tiene la isomoiría, que es la deseable igualdad de la distribución de las tierras entre los ciudadanos, que es un principio muy caro en la República, que se aplica, no se aplica, pero solo a veces funciona, a veces no funciona mucho, que es esa mesura, ¿no? De la que hablan los republicanistas, y ese estado de equilibrio para que no exista digamos, una fractura tan grande entre una clase oligarca concentradora de riquezas y una clase muy pobre, abandonada por esa república. Hice esa introducción muy clásica, pero que evidentemente tiene todo un devenir histórico muy complejo. Está muy bien. En este ciclo tocamos diferentes abordajes Mm, del problema. Un abordaje ha sido el teórico, sí, el que tú estabas un poco aludiendo. Básicamente, el para imperio de la enmarcarnos, ley, ¿no? el Para imperio enmarcarnos de en la, el tema, claro, para claro, el orientar. imperio de la ley. Mm, En Argentina acaba de haber un pronunciamiento de la Suprema Corte que el gobierno le tiene que volver una plata que le sacó a la provincia de Buenos Aires y el presidente de la República dijo, no vamos a acatar este fallo. mm, Es decir, no es tan sencillo el tema del imperio de la ley. mm, Este, la soberanía popular, la separación de poderes, el Estado de Derecho, las garantías ciudadanas, las mm. instituciones que asegura esa garantía ciudadana, que es básicamente la institucionalidad republicana, el control del poder, en fin.
mm. la rendición de cuentas, la deliberación. Ese es el marco teórico en el que cada uno Y, es un y el común denominador que suena muy romántico, ideal, pero es la virtud cívica del funcionario público, de que sepa que es un funcionario al servicio del bien público, ¿no? Que cumple con Sí, la ley, que cumple con las premisas, con los principios constitucionales. No es tan fácil, como usted dice, no es tan fácil. Y acá hay un tema ya más sociológico, de hecho, es cómo permea gente que no tiene sentimientos republicanos hacia la República. El caso del presidente argentino, por ejemplo, que diga ese disparate, ¿no? Que está conmoviendo a la opinión yo pública soy más argentina. partidario de acentuar lo que tiene la República de reglas de juego Mm. más que de apuestas esencialistas. Por ejemplo, eso de que la gente sea buena, está bárbaro, pero si no es buena tiene que haber reglas que garanticen eh, Pero que no se trata de que sean buenas, ¿eh? La virtud cívica es como una virtud necesaria. Si no tenemos eso, marchamos al espiedo, ¿no? Incluso usted lo dijo el otro día, y es un común denominador de varios teóricos. En verdad, un régimen, lo decía Nicolás Maquiavelo, la república es el régimen de la desconfianza. Es decir, cuando tenemos un conjunto de reglas y más reglas ponemos porque estamos desconfiando que el ser humano se va a desbordar, va a cometer exactamente. Sí, trampa, va a hacer es una trampa. frase de un sociólogo y politólogo vivo francés muy importante que estuvo acá hace como, no sé, 10 años, Pierre Mm. Rosanvallon. Creo que estuvo 2 veces. Yo fui a Ajá, verlo una vez, una sola vez. ajá. Este, la república es la organización de la desconfianza. Sí, pero ahí hay conceptos como, en fin, el abordaje filosófico, Mm, frecuentemente algunos teóricos lo definen entre los esencialistas, que creen ujú, en las esencias, sí. y los estructuralistas, que creen que una cosa se define no por su esencia, sino por la relación de esa cosa, de ese Es, elemento con los demás elementos. exacto. Y entonces, en este tema estamos en la regla de juego. El asunto por ejemplo, del bien común, Mm. es un asunto también bastante cuestionado porque eh, el, el, el bien común en sí frecuentemente ha sido un concepto conservador. El bien Eh, común, un bien se sustituye por otro bien, por otro bien, por otro bien, que el tema del bien va cambiando, ¿no? Entonces, no, incluso, profesor, está el concepto clásico republicanista, muy conservador, de que el principio de la libertad, porque también se empieza a mezclar el concepto de libertad con el concepto del bien común, es una libertad de esa comunidad más que la libertad individual. Y ahí empiezan también a haber diferencias entre los que tienen principios más liberales y hablan de las libertades entonces individuales, claro. pero los romanos con sabiduría ya lo sabían en su república. Por eso hablaron de res privata y res pública. Por eso tenemos derecho público y tenemos derecho privado. Y en el derecho privado tenemos una relación de sinalagma, es decir, de reciprocidad, de equivalencia entre las obligaciones y los derechos. Está muy aceitado ya para mí el mecanismo republicano. El Estado de Derecho ha crecido mucho y tiene principios científicos incuestionables. Ese es todo Que, un capítulo, el capítulo teórico, en el cual, como la sociedad cambia y mm, la economía cambia mm, y los intereses cambian y el poder cambia, las reglas de juego tienen que adecuarse para garantizar siempre la libertad, el derecho de la gente, etc. sí, Hay otro capítulo en el que de algún modo hemos estado, que no me voy a referir hoy, simplemente voy a nombrarlo, hemos conversado, que es los antirepublicanos. Porque parece ser que la república, en fin, estamos todos de acuerdo, somos todos felices. No, no, la república es solo una lucha diaria. sí, Este, ¿Contra qué? Contra los antirepublicanos que defienden Cuba, el régimen soviético, en fin, todo eso que hemos conversado, sí, o Nicaragua, o Cuba, o Venezuela, o la dictadura que venga, ¿no? sí, A la que venga la apoya. sí, Y entonces, ese es todo un mm, tema al que nos hemos referido. Luego, hemos analizado otro tipo de cosas, que es el carburar antirepublicano. mm, Que pongan el noticiero de noche y sí, lo sí, vemos, por sí, ejemplo. mm, Hemos hecho mención en algún momento a que vino la pandemia mm. en el mundo, ¿no? Sí, sí.
mató miles de personas, millones de personas, mejor En dicho. Alemania cuarentenaron a todo el mundo, tuvieron meses encerrados. En Argentina 9 meses encerrados, ¿no? Este, Acá no vivimos ese drama. millones de personas muertas, Mm. economías destrozadas, en fin. En Uruguay hicimos un manejo eh, Muy racional, a nivel muy, comparado, con sí, menos sí, muertos cada 100.000 habitantes, el mejor sí, rango de América Latina y uno de los mejores del mundo. y- No destrozamos la economía, por eso tenemos el sí, 5% de, así, a ver, bajamos 6% con la crisis del producto, el sí, año 21 sí, subimos 4 y el sí, año 22 subimos 5. Es decir, estamos más o menos, sí, bajamos 6 y en 2 años subimos 9,5. sí. Por lo cual estamos un 50 en términos de crecimiento. Bajamos 6 pero subimos 9,5, estamos mejor. 3 y algo. Y además, Pero, ¿qué además pasaba? bajamos el déficit fiscal. La lógica de ¿Ah? Maugia Tenían un déficit del republicana 5 y ahora mató estamos su en un gente. déficit del 2,27 por ahí. También bajó el déficit. Entonces, qué, cómo funciona la lógica antirrepublicana? Esto es culpa del gobierno. Esto es culpa del gobierno y entonces en un momento lo personalizaron. Esto es culpa de la calle, Mm. los muertos que no evita. Entonces resulta que estábamos saliendo de modo comparado uno de los mejores del mundo y teníamos un presidente que era un HDP que quería que la gente se Mm. muriera. Una Mm. locura. Bueno, así razona. Le agrego ahora lo que dicen, las últimas noticias. Ahora, Dicen que este gobierno ya demuestra claramente que no tiene plan de gobierno, que está totalmente desorientado, ¿no? Y bueno, bien, ayer lo vio qué actitud retórica interesante, no digo haciendo ironía. El Pacha Sánchez hizo una retórica para la tribuna, parecía la tribuna de, no sé, la barra del campeón del siglo, y todos gritaban. ¿Y qué dijo? De que esta reforma previsional iba a empobrecer más a los pobres, que los iba a dejar cada vez peor, que vulneraba derechos de los pobres, los trabajadores. ¿Y qué claro. pasó después con el Pacha Sánchez, profesor? ¿Sabe qué pasó después? Se fue a veranear, entró de vacaciones. Envenenó, intoxicó la barra que fue toda vestida, toda lo pobretona, ¿no? De una especie de militantes comunistas que simularon ser barras populares, y después cumplieron con su tarea y se fueron. Nos hemos referido a ese punto, es decir, el descenso del nivel intelectual de la dirigencia del Frente Amplio es un problema atroz. Tremendo. El Pacha el Boca, el presidente del Frente Amplio, que es Bueno, estaban las barras ahí golpeándolas, ¿no? kamikaze, ¿no? Sí, Bueno, sí, toda esa historia. sí, sí, Entonces, a ver, pandemia, culpa de la calle que quiere personalmente que los uruguayos se mueran. Una locura. Pero siempre dando manija. ¿Cuál es el sistema? La falsedad y el sí, odio. Está bien. sí. Después dijeron, en un aviso oficial, en un spot televisivo, Mm. que la oposición, un poco más de la mitad de los uruguayos, lo que queríamos era, perdón, el gobierno, la antigua Mm. oposición, Mm. la coalición quise decir, lo que quería era que eliminar la educación primaria pública. Sí, Y uno queda así, que dice, pues estos tipos realmente creen que no, la coalición son unos mal nacidos. Se despertaron y dijeron, bueno, sí. que los niños no se eduquen, ¿Y que sabe lo que, deambuten a por lo la que me calle. lleva, disculpe, ¿sabe lo que me lleva también, profesor? Cuando yo escuché eso, dije, además de esa aberración que usted apunta, digo, pero esta gente además, ¿concibes seriamente de que hay gente que pueda creer en eso también? Entonces, si hay gente que Pasa puede que creer en eso, estamos en el tienen su horno, ¿eh? audiencia. Porque Tiene ¿qué su audiencia. ocurre? Hay un hecho profundamente inmoral, que es que Mm. están explotando la necesidad de la gente. Sí, sí, Hay un 25 o 30% de uruguayos que cree en esa manija sí, permanente, que cree en esa manija permanente. Entonces aparece una señora, no sé en qué departamento, y no sé si en Florida, y insulta al presidente, ¿no? Ese tipo de sí, cosas. sí, En lo que esa gente está. Yo creo que es un gran error político, que van a perder el centro y que están haciendo, todos estos radicales, loquitos, están comprometiendo al Frente Amplio que va a perder las próximas elecciones porque esta locura pierde el centro político, es obvio. Pero mientras tanto, como en un sistema tóxico de autoestimulación, se
dan manija y abajo una gente los apoya y se dan manija y recorren y dan manija y bueno, Mm. ahora, después de que Hay queríamos que... mucho apoyo financiero también, profesor, ¿eh? Y hay una infraestructura pesada, grande. Yo no me animaría a decir que es tan seguro que pierdan las próximas elecciones. Incluso un Yo país creo, que, yo creo yo que creo que es un esta país línea que nos hace, esta línea nos hace en perder. las nuevas generaciones que ellos instruyeron lo han izquierdizado más hacia el marxismo, ¿no? Es decir, el Sí, modelo educativo son nos va a aparejar nuevas generaciones de aparece votantes. ese Olivera de los educadores, ¿no? Mm, Que es muy curioso, parece que no fue a la escuela, ¿no? mm. Este, bueno, entonces, ¿a qué voy? Ahora, ¿qué pasó? Este, bueno, el gobierno enfrentó la pandemia, por supuesto, la LUC no iba a privatizar la escuela pública, ni la LUC iba a generar el gatillo fácil, porque según lo que anunciaban, hoy estaríamos todos matándonos, Sí. matando los chorros en las esquinas, porque la policía era poco menos que el escuadrón de la muerte, Y según por la la ley. ampliación, ¿se acuerda de la libertad, de la legítima defensa ampliada, tanto a nivel policial como civil? Nosotros en la maldad siempre, ¿no? Sí, Nosotros en la maldad. Luego, ¿qué pasó? Luego vino la guerra de Rusia, la invasión de Rusia, que dicho sea de paso, el Frente Amplio se negó a condenar la invasión de Rusia. si mandó, la intendenta mandó un canciller de la intendencia. Sí, sí, un muchacho ahí que fue de la Mm, comisión sí. de- Como veedor de las elecciones en el Donbass, ¿no? sí, Ella sí, de después las dijo que regiones que no. se apropiaron de Ucrania, Sí, hicieron un sí. referéndum y ese referéndum fue un observador de la Frente Amplio. Práctica Aparte de eso, viejísima, usted lo sabe, la historia, ¿no? De las la anexiones invasión de, soviéticas. la invasión de Ucrania generó una inflación mundial. Sí, claro. ¿Por qué? Subieron los precios de los commodities, etcétera, ¿no? Ah, Las materias primas. Pero no fue un tema uruguayo, ¿no? En Estados Unidos llegaron a casi 9, el 10% de 9% de inflación, una inflación. locura que no existía, en fin. El mundo se vio sacudido y nosotros tuvimos inflación. ¿Y eso por qué fue importante? Ahora se está bajando la inflación, ¿no? Sí, sí, Pasó el 10 en un momento, ahora está en 8 y poco. sí. Eso porque fue importante, porque enfrentamos la pandemia tratando de conservar lo más activo posible el aparato productivo para recuperarnos enseguida, cosa que estamos haciendo, pues se trataba también de recuperar Exacto. el salario real de la gente para que no se viese perjudicada, se atrasó, Mm, la recuperación se va a dar en el año 23 por la inflación. sí. Pero todo eso no son episodios de la economía internacional o del mundo internacional, sino que son voluntad perniciosa de los miembros de la coalición. Mm, Ahora, ¿qué pasó? Ahora tenemos el tema de la reforma jubilatoria. ¿Qué ocurre? Resulta que la gente, por suerte, vive más. mm. Esto no lo resolvió ni la calle, ni Tabaré Vázquez, ni nadie. Lo resolvió la medicina, los sistemas sanitarios, etc. Exacto. Y entonces eh, vive 78, 80 años de Promedio del hombre 80 años, 82, la mujer un poquito más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente que vive más tiene que comer todos los días también, o sea que se extiende la jubilación más tiempo. Es decir, Y pagar la luz todos los meses y pagar el los agua. activos, la Mm, gente que trabaja, tiene que mantener mm, más cantidad de gente porque vive más. Y ojalá siga siendo así y pasemos los 100 años. Está bien. Pero entonces, ¿qué ha hecho el mundo frente a esto? Porque no es que en Uruguay vivamos más, en todo el mundo se vive más, buena y sí. parte del mundo se vive más. En todo el mundo lo que se hace es, en vez de la jubilación a los 60 años, que de Uruguay de los pocos que quedaba hasta ayer, a 65, Sí, 63, 67 la gente. sí, Y cuando vivamos 100, o vivan nuestros hijos 100, va a ser a 70 años. Y cuando viva a 110 el ser humano, dentro de 100 años, va a trabajar hasta los 75. Es obvio. pero eso siempre si seguimos pensando en un modelo de pilar solidario de reparto, porque pueden haber otros modelos. Sí. Pueden haber modelos de capitalización y ahorro, modelos de inversión, es decir, O seguros de modelos vida mixtos como el combinados. nuestro. Con modelos mixtos como el nuestro. Nuestro es predominantemente de reparto, predominantemente de Sí. reparto. Sí.
Sí, Habría que pero repensar todo eso, habría que repensarlo en ese serio reparto eso. sí, pero más bien a nivel de Además jubilación tenemos un BPS que es bajas y la media. principal causa del déficit fiscal, 10.000 millones de dólares por año requiere, para su funcionamiento, para cumplir todas sus prestaciones. Eso no está, hay que reformular todo eso. Pero bueno, Pero no ahí hay está voluntad cortada la política. salud. Ahí, Bueno, pero ahí hay un tema que la actividad privada podría perfectamente desembarazarse de todo eso y que la gente sea instruida y capacitada y preparada para tener capacidad de ahorro obligatorio y capitalización de su ahorro. Bueno, sí, pero se va a ser un tema para tratar en otro momento. sí, Incluso siempre están los desempleados. Hay un sí, tema sí, eso. que es más técnico, pero en realidad, ¿qué se hace frente a este fenómeno Mm. sociológico del que la población vive más y que los activos tienen que mantener a más pasivos? ¿Qué hace? Sí, Culpa del gobierno. claro, los va a hacer trabajar más. El gobierno quiere que la gente trabaje más años. No es que la gente viva más y que haya que mantener más años a la gente. No, no. No, La no. mala voluntad intrínseca del Sí, gobierno que quiere exacto, la maldad todas las mañanas al despertarse, dice, y ahora les vamos a hacer trabajar más. exacto. Está bien. Es la demagogia hecha carne Ah, y repetida, porque a mi juicio, por debilidad poco republicana de una parte del gobierno, luego no se sale a enfrentar todo el coro de loros encabezado por los informativos de Canal 10 y de Canal 12. Clarísimo, ¿no? sí, sí, Clarísimo. sí. Es, la Está señora, buena la expresión que empleó. Los coreutas, ¿cómo le podríamos poner? Los coreutas loríficos, ¿no? Los coreutas, los loros coreutas. Pues son todos dicen lo y, mismo después, van y y todos dicen lo ninguno es mismo. tonto, ¿no? No, está todo armado eso, está todo La armado. señora de un senador de la República, el senador Vergara, Blanca Rodríguez, que es la noticiera de Canal 10, el informativo más visto, Mm. la propuso el expresidente Mujica para ser vice de Daniel Martínez. Daniel Martínez, que no tenía la fortuna de acertar en ninguna de sus decisiones, Mm. la rechazó. Mm. Pero lo que tenemos básicamente es la mujer de un senador, Claro, rentista, que da manija todos los días. claro. Es decir, el senador de los moderados, del astorismo, resulta que quiere pasar por la izquierda al Partido Comunista al MLN. El Mm. tipo no entendió. O La mujer, entendió y se hace el moderado. Eso es típico del Partido Comunista, pues. Hay entonces, cuadros comunistas que la nos mujer es dicen la que que no maneja son. la información. Y entonces el Mm. otro día, por ejemplo, para hablar de deslealtad, Mm. el otro día ascendió entre los miles de chats del señor Astesiano, a ver, un guardaespaldas, ¿no? En los gobiernos de frente los que afanaban no eran los guardaespaldas, eran los titulares de los cargos. Este muchacho, que era un delincuentillo, Tenían placeres en robar, ¿no? no sé, el tipo Digo, me acordé, simulaba, decía que podía, que manejaba, empieza a coordinar la asistencia de tuvieron un seguridad del viaje vicepresidente que renunció. de la mujer del presidente. Y el Frente Amplio, Mm. hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una cosa, la actuación del Pacha Sánchez, que hizo sobre este tema de la señora del presidente, Eh, dijo que era lo peor que había pasado en la historia de este gobierno y una trascendencia. sí, Este, por supuesto que la van a vigilar sí, y darle seguridad como corresponde y a los hijos también. sí. Es lo que corresponde en los gobiernos anteriores para cuidar al señor Vázquez, por ejemplo, cerraban el río San Juan, ¿no? Claro, Este, el claro, señor iba a pescar. Entonces, claro. a ver, la seguridad del presidente es un tema básico. Bueno, a La, partir de ahí ah, hicieron un me hizo escándalo recordar, la ex señora de Tabaré Vázquez, que vive acá en mi barrio, en el Prado, tenía toda una guardia de seguridad en su casa. Estaba y el protegida hermano Tabaré naturalmente. Vázquez Claro, le dieron un crédito para comprarse una casa que fuese segura por puta gorda, claro, crédito especial del banco hipotecario. Entonces, exacto. a ver,
Bonomi, ¿se acuerda que tenía créditos especiales en el Banco República? Había salido toda la información. Y Bonomi se atendió, que Y tenía deudas tremendas con el Banco no República. salió mucho. Bonomi se atendió en el hospital policial años. Años, Bueno, claro. ¿a qué voy? Voy a que hicieron todo un asunto, decía que Pacha Sánchez hizo un escándalo sobre que el tema de Castellano preguntara sobre el viaje de la señora para ver cómo cubría su seguridad Mm, y luego Blanca Rodríguez hizo un show sobre este tema. ujú, Preguntaba, repreguntaba, acentuaba, decía, era un claro. sistema de lealtad absoluto. Hablando de deslealtad, en el noticiero de ayer, por Mm, ejemplo, Canal 10, el señor Leal, ya que estamos con esa sí. palabra, que fue un sociólogo del Frente Amplio que representó al Frente Amplio en una reunión Fue el sobre director de Siria, Convivencia Ciudadana en el Ministerio del Interior de Bonomi. Mm. este, lo que hizo fue decir que la reunión había sido una farsa, y en fin, todo tipo Pompita de jabón, dijo que eran, ¿cómo es? Cortinas de humo. de historias. Entonces el ministro le respondió, y la frase central fue, leal no es leal, no es leal a lo que pasó, Mm, a la reproducción de los hechos. mm, Entonces ayer Canal 10 cubrió la noticia. Lo único que no puso fue la frase del ministro Heber, leal no es leal. La que cortó. la cortó. Entonces, es la deslealtad como sistema. Mm, Entonces, a ver, la calle quiere que matar a la gente con la pandemia, sacarlos a los niños a que deambulen en la calle sin educación. Después Los quiere quiere hacer lo más trabajar más y le fácil, va a pagar menos jubilaciones. y ahora resulta que se le ocurre una mañana Mm, este, jorobar a los jubilados. En ese marco, los coreutas, dale que va, dale que va. Este, qué lindo, yo fui qué linda periodista, ¿no? carne, qué Yo me doy linda cuenta carne más o de, menos. profesor, qué linda carne como se diría carne de vestuario, pero qué linda materia prima para los cuplés de las murgas van a tener, ¿eh? Ah, las pulgas, Ah, eso va a ser, para estar una lejísimo, pues va a maravilla, ser una maravilla de toxicidad, eso, una impresionante. maravilla, una maravilla. Sí, sí. Entonces, financiada por el Estado, ¿no? El Estado financiando, además, ¿no? Claro, Bueno, le iba a decir. maravilla. Una cosa, Uruguay es precioso, ¿no? Entonces, en esta lógica, Mm, profundamente, de muy bajo nivel sí. y profundamente inmoral, Y este, antirrepublicana, ante los republicanos todo, todo. este, ¿por qué? Supongamos que los tipos tienen éxito, que esta filosofía de eliminación moral del adversario. El adversario no es que tenga ideas diferentes a mí, paréntesis, que muy diferentes no son, porque Dio con el punto, el profesor, dio con el punto. gobierno del Frente Amplio fue lo que ellos llaman neoliberal, ¿no? Sí, claro, claro. Que de neoliberal no tiene nada este Entrada y gobierno. salida libre de capitales y de utilidades, el dólar fijado por, por el mercado, en fin, Mm. la política económica básica La de teoría económica básica, sí, sí. Astori y de la señora Azucena, hoy ministra, Mm, Arbeleche, es más o menos la misma. mm, sí. Aquello de tatizar la banca, la reforma agraria, toda esa historia, No, 15 años, no. bueno, ¿a qué voy? Planes económicos subsidiados por el Fondo Monetario, el BID, préstamos. Ellos hicieron más préstamos financieros que organismos internacionales, incluso. La gente tendría que saber que son más gravosos, son intereses más Sí. a la banca internacional. Básicamente, sí, eso es un punto importante, porque un día le pagaron unos millones de dólares al Fondo Monetario y lo salieron a vender como la independencia, ¿no? Mm, sí, El Fondo Monetario es un organismo de Naciones Unidas seguro. que básicamente Tiene presta un dinero. fondo de recursos económicos para prestar dinero a países que están en situaciones complicadas. Presta dinero y como todo banquero que presta dinero, trata de ver cómo le van a pagar. ¿Y en qué condiciones va a pagar? Claro. Pero esa es una parte menor del problema del fondo, Mm, absolutamente menor. mm, El artículo cuarto de la Constitución del Fondo Monetario establece que los países
si lo piden, que todos los países del mundo lo piden, van a ser evaluados por el Frente Amplio. Entonces, una vez por año, Por digo, el Fondo Monetario. el Fondo Monetario. Hay una oficina acá Sí, del Fondo Monetario y además vienen las jerarquías una vez por año, se entrevistan con los ministros, etcétera, y ya sacan un informe del artículo 4. Ese informe es lo básico, ah, no lo que nos prestan. Si ese informe da bien, los inversores mundiales apuestan en Uruguay. Si ese informe nos da mal, claro, quedamos con cero inversión claro. y nos suben la tasa de interés y se hace, Y a no del pagar fondo, sino en de plazos más cortos y con tasas los de interés más mundiales, altas. se Claro, complica todo. claro. Entonces, lo que importa del fondo no es si le demos 200 millones y se los pagamos. Lo que importa el fondo, además hay que deberle mucho, porque el fondo o el Banco Mm, Mundial o el BID tienen mm. tasas de interés muy inferiores al mercado. Sí, claro. Entonces, Uruguay, ¿cómo se financia? Uruguay paga su deuda todos los Sí, años vendiendo bonos que son deuda mm, al 7%, 6%, en fin. sí, Mejor tener una tasa del 2%. Bueno, pero sí, en esa melange sí, ideológica sí, demagógica, sí. hicieron eso que ustedes. Bien, este, entonces un capítulo fue el antirrepublicanismo, otro capítulo fue las cuestiones vinculadas a la teoría, otro capítulo fue el modo de carburar Mm, antirrepublicano que habitan una buena parte de los uruguayos, y otro capítulo fue las cuestiones de políticas públicas sí, o en concreto. Entonces hablamos de la pobreza y la educación, sí. frente al permiso absolutamente nada, la educación está, según usted sabe que se evalúa primaria por la UNESCO, Mm, secundaria por la OCDE mm, y por los organismos uruguayos, Instituto de Evaluación Educativa, ujú. y está peor en el 2020 que en el 2003. Es Ah, decir, un desastre. desastre. Educación, 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 decía Mujica, y la hundieron, la hundieron, la hundieron. Mm. Entonces, eh, ¿qué se hace con la 60% de educación? los adolescentes con deserción educativa. En ¿Qué se esos hace años. con la educación? Fue un tema del que hablamos Sí, bastante. ¿O qué se hace con la seguridad? sí, Desde una visión diferente, es decir, una vez, me acuerdo que salimos a pasear, entre sí, comillas, frente a sí. un liceo, ¿cómo mira un republicano ese problemática? Ah, O frente a una comisaría, ¿cómo mira un republicano esa problemática? Y así podemos seguir y vamos a seguir el año sí, 23. sí, claro, claro, Este, claro. por ejemplo, ¿cómo mira frente a un juzgado un, un republicano? Mira el juzgado y hay república, falta república. Claro. Primero, no hay igual acceso a la justicia, porque la justicia está concentrada en los juzgados en la Ciudad Vieja y en el centro. La gente en los barrios no tiene mucho acceso a la justicia. Eso hay que resolverlo. Mm. O, por ejemplo, los jueces Y la calidad de la justicia, además, ¿no? La calidad y la de calidad, los justicia. jueces Mm. se eligen y ascienden no por concurso, sino por designación de la Suprema Corte, que siempre elige por unanimidad porque se reparten los cargos. Mm. O en todo América existe el Tribunal Constitucional, el mundo, ¿no? Sí, El Consejo de la Magistratura, porque nosotros tenemos 5 jueces en el Tribunal Corte que no solo ven los dictámenes, sino que administran ese poder. En el sí, mundo, una cosa son los que hacen los dictámenes y los fallos, y otra cosa esa- son básicamente los que administran el exacto. poder. Eso se llama Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que son los que llevan adelante la administración del poder, ¿no? Los Claro, actos administrativos. en Los Uruguay otros son además las tenemos autoridades el tema de que jurisprudenciales. en América Latina el promedio de miembros de las Supremas Cortes hay más o menos unos 15 miembros. En Uruguay Mm, tenemos 5. ¿Y por qué eso es problemático? Es problemático porque en todo el mundo lo que existe son salas especializadas, es decir, mm, derecho civil, derecho penal, derecho claro, laboral, derecho de familia. claro, Entonces, tiene que haber suficientes jueces como para que fallen especialistas. La sala de penal de la Suprema Corte, la exacto. sala de civil, Laboral de la Suprema Corte, claro, la claro. sala administrativa, la Con sala. 5 no tenemos, además se ha dado el caso, Mm, por ejemplo, que ninguno de los 5 es penalista.
Y yo he visto Creo resoluciones. que en Alemania son 15, me parece. El promedio en América Latina no es 15, es 16 en realidad. O 16, sí, sí, Entonces, eh, sí. yo hice un estudio que lo publiqué hace algunos años sobre justamente. Mm. Pero entonces, tenemos que tener una justicia que sea una rama de fallos y dictámenes, otra rama de administración. El Tribunal Constitucional es importante, porque Está es bueno una, eso del Consejo de la Magistratura también, ¿no? es Ese es el un Tribunal detalle. Constitucional porque existe, porque en realidad en algunos países Mm. lo que ocurre es que eh, el, 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 algún tipo de ley que es inconstitucional, el tribunal incluso puede suspender la ejecución de esa ley, no solo cuando está este, promulgada, sino mientras se está armando. Entonces, O sea, puede suspender el proceso si de vamos al elaboración capítulo de de la ley. fiscales, el tema de los fiscales es un tema complicado. Uf, Primero porque tienen que ser independientes. En algunos países dependen de la Suprema Corte, en otros países un ente autónomo independiente. Acá depende, el único país de América donde dependen del Poder Ejecutivo es en Uruguay. sí, sí, sí. Entonces, hay que independizarlos, pero además tenemos un tema de Que en la presidencia de Vázquez dependía directamente de presidencia. Y después lo pasó a que ser un servicio y antes descentralizado también. del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ahí Y antes tenemos también. un tema grave porque Mm, además tenemos un tema de nivel de los fiscales, ¿no? sí, sí, sí. En fin, Y no, y también el tema de la funcionalidad que tienen ya ahora, van ¿no? tres, cuatro fiscales que derrapan muy feo, ¿no? Y bueno, mm, Y cuando derrapan, violan todo. todo. Entonces, este, eh, porque aparece el rol del fiscal y muchos fiscales miran la tribuna y entonces no juzga según los códigos y las normas y las reglas, sino que juzga para la tribuna. Porque ahí tenemos una mala legislación de un código de proceso penal. Es malo. No, Ese es otro viola los capítulo, principios constitucionales del debido proceso. Claro. ese es otro capítulo bien interesante que el sistema penal acusatorio, Mm, en teoría, yo lo defiendo, mm, es decir, la investigación la dirige el fiscal, no el juez, mm, y la ejecuta la policía a las órdenes del fiscal. Eso sí, es el acusatorio. sí. Pero en Uruguay se mezcló, porque ¿qué pasa? Yo tengo 100 fiscales, es decir, Mm, voy a poner el acusatorio, tengo que tener 400 fiscales. sí, Como no tengo plata para 400 fiscales, ¿qué hice? Le di un sistema sí. a los fiscales que puedan De juicio no ir a abreviado. juicio, sino Sí, hacer un juicio abreviado sí. de acuerdo. El Ah. 95% de los juicios penales del Uruguay, a ver si Se resuelven por esa vía. Se resuelven así. 95. Es Sí, decir, el fiscal llega a un acuerdo con el abogado del delincuente sí, y baja la pena. sí. Y Y se confiesa. evita, Confiesa el delito. y se, y se Violando un evita el artículo de la juicio. Constitución. Mire, que Entonces, acá lo dice claramente. Mire, mire todo lo que viola. Quedan prohibidos los juicios por comisión, además porque son fiscalías especializadas, pero además dice, quedan abolidos los juramentos de los acusados, artículo 20, en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio, y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. Es impresionante. entonces, por este sistema que al principio se podía bajar la condena un tercio de la pena, y que Mm, termina siendo te bajo lo que quiera, pero sacame este juicio encima. sí. ¿Cuál es la respuesta del sistema judicial al problema del aumento de la inseguridad en Uruguay? La baja de las penas. Entonces uno ve, copó la casa de un señor, Profesor, se nos va el Zoom ya. una otra persona, Cerramos. sí, Ujú. terminó, y la pena ridícula. Entonces, pero en Menos de un fin, minuto, se nos puede cortar en cualquier momento, le digo por las dudas. Yo, yo- seguiremos yo le agradezco, ahondando seguiremos, en le estos mando capítulos. un